es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Visto en este libro. La semana pasada terminamos viendo que Juan está hablando con el ángel del Señor. No me refiero a Jesucristo, sino que dice que él envió a su ángel y sabemos que no es Jesucristo. Y este ángel le está dando algunas instrucciones a Juan, las últimas instrucciones. Por ejemplo, en el versículo 6 le dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras de esta profecía. Y dice también, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y el versículo 7, que fue el que teníamos que abordar el día de hoy, que es el que tenemos que abordar el día de hoy, nos va a seguir relatando las palabras que el ángel está diciendo a Juan y que son interesantes y hay aspectos que yo considero que los debemos de ver con cierto detenimiento. Entonces, este versículo 7, el ángel le dice a Juan, he aquí, vengo pronto. Pareciera como que esas palabras son del mismo Señor, pero en base a lo que decíamos que en el versículo 6, que el Señor envía a su ángel, más se cree que es el ángel que le está diciendo a Juan las palabras que el Señor está diciendo. Y estas palabras son, en este caso, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire que hay una bienaventuranza para todo aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, si uno quiere tener esa bienaventuranza, la condición es guardar las palabras, o sea, ponerlas en práctica, creer a lo que el Señor está diciendo. Creer sobre todo que el Señor viene pronto, que Él en un día no muy lejano estará viniendo a recoger a su iglesia. Y entonces ahí estaremos partiendo a la presencia del Señor mismo. Esas palabras sin duda provienen del mismo Señor Jesucristo, aunque pudieron haber sido pronunciadas por el ángel, como decíamos, como un mensajero del Señor. Hay otras referencias en el Apocalipsis donde aparece el mismo anuncio de la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Y ahí están los textos donde están esas mismas palabras, que son Apocalipsis 2:5, 2:16, el capítulo 3, versículo 3 también, en Tesalonicenses 16 y el resto. Entonces, dice, la bienaventuranza aquí es para el que guarda continuamente las palabras registradas en el Apocalipsis. Recordemos que este es el libro con el que culmina la revelación escrita dada por Dios. Después del Apocalipsis no hay otro libro de revelación, ni hay más revelaciones. El canon bíblico se cerró con el Apocalipsis, de manera que, aunque hoy en día hay personas que dicen tener nuevas revelaciones, esa es una mentira, es una farsa, porque el canon está totalmente concluido, está cerrado, no hay más revelación de Dios con respecto a los eventos escatológicos. Entonces el versículo número 8 nos dice, yo Juan, aquí se identifica Juan, yo Juan soy el que oyó y vio. Lo dice categóricamente Juan. Él oyó y vio. ¿Qué oyó y vio? Estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que ha descrito en los capítulos anteriores y en el presente. Y esto lleva a Juan a tomar una actitud que sorprende,
Pero vamos a ver por qué sucede así. Porque dice Juan, y después que las hube oído y visto, o sea, lo que él vio y oyó fue tan impactante para su vida que él toma la decisión de postrarse para adorar a los pies del ángel. Por supuesto que Juan no es ningún idólatra, ni está dando honor y adoración a un ángel. En ese momento, él no sabe si es un ángel o si es el Señor. Es tan espectacular la presencia de este ángel que Juan lo confunde con el Señor. Y entonces dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Cuando él ya escribe esto, pues él ya sabe que es el ángel, pero en el momento que él toma esta actitud, en el momento de esta revelación, él no sabe si es el ángel o si es el Señor. Y por eso se postra para adorar a los pies del ángel. Vamos a reflexionar un poco sobre esto que Juan hace de postrarse para aclarar este tema que es bien importante. Postrarse o adorar entre uno de sus significados está postrarse delante o arrodillarse delante. Eso es lo que significa adorar. Postrarse delante o arrodillarse delante. Es una de los significados. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, dice, la primera vez es cuando Abraham se postra delante de los tres mensajeros de Dios, cuando aparecen aquellos tres personajes que van rumbo a Sodoma y Gomorra y pasan donde está Abraham, y él está bajo un árbol, y él se postra para adorar a estos tres mensajeros, entre los cuales iba el Señor. Esa fue la primera vez, pero también cuando va a entregar a su hijo en sacrificio en el monte donde lo va a sacrificar. Eso está en Génesis 18:2 y 22:5. Esto era una evidente muestra de hacer la voluntad de Jehová Dios, de obedecer su palabra. Implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo, según lo vemos en Juan 4:24. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera, no a la inversa. La adoración es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades igualmente importantes. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Estas son las dos cualidades que estamos mencionando. La adoración debe de hacerse en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física. Si estamos parados, si estamos sentados, si estamos arrodillados, no importa la postura física. En la adoración eso no cuenta, porque la adoración, como decimos aquí, es una acción que va de adentro hacia afuera, no en lo exterior. Tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere varias cosas. Por lo menos hay tres aspectos que se requieren. Lo primero es que debemos nacer de nuevo. Para adorar en espíritu y verdad, no se puede hacer si no hemos nacido de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos. Ese es el primer requerimiento. En segundo lugar, adorar en el Espíritu equivale o requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Lo repito. Adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Y Pablo nos dice en Romanos 12:2,
dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos hablando de la adoración porque en este pasaje que estamos viendo del versículo 7, 8 de Apocalipsis, Juan se postra para adorar al ángel. Entonces tenemos que entender qué es, cómo debe de hacerse la adoración externa e internamente. Externamente ya dijimos, no importa la postura, puede estar en la cama, puede estar de rodillas, de pie, sentado, no importa la postura. Ahora, en la parte interna debe hacerse solo si hemos nacido de nuevo y que tenemos ya el Espíritu Santo. En segundo lugar, adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios, o sea, no estar divagando en pensamientos que nos distraigan y que estemos actuando automáticamente como que fuéramos un robot. No, nuestra mente tiene que estar centrada en Dios y renovada por la verdad. En tercer lugar, solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. Por ejemplo, cuando el corazón del rey David estaba lleno de culpa por su pecado con Betsabé, que eso está en 2 Samuel 11, se dio cuenta que no podía adorar. Lo que interrumpía su adoración era el hecho de estarse sintiendo culpable por su pecado. Entonces no pudo adorar en ese momento. Sentía que Dios estaba lejos de él y gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él, según el Salmo 32, versículos 3 y 4. Pero cuando David confesó su pecado, la comunión con Dios fue restaurada y entonces le brotaban la adoración y la alabanza. Mire los efectos que puede producir el pecado en un cristiano. Si se está en ese pecado y no se ha confesado el pecado, eso va a estorbar la adoración. No podremos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Podremos estar postrados, sentados o parados, creyendo que estamos adorando a Dios, pero nuestra mente no está centrada en Dios, por lo tanto no lo estamos adorando. Estamos distraídos. Comprendió el rey David que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Entonces, la alabanza y la adoración a Dios no pueden provenir de corazones llenos de pecados inconfesos. No puede ser. Eso jamás va a suceder. El único que se va a engañar es uno mismo. Dios no oirá esa adoración, porque hay algo que interrumpe esa comunión con Él. La segunda cualidad de la adoración verdadera es que es hecha en verdad. O sea, la adoración verdadera es hecha en verdad, valga la redundancia. Toda adoración es una respuesta a la verdad, toda. ¿Y qué mejor medidor que de la verdad que la palabra de Dios? Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. El salmista en el Salmo 119 dice, tu ley es verdad, versículo 142. Y tu palabra es verdad, versículo 160. Entonces, para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es y lo que ha hecho por nosotros. Y el único sitio donde esto se ha revelado enteramente es en la Biblia. Entonces, conocer la Biblia es conocer la verdad, y conociendo la verdad, entonces podemos adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Juan está haciendo en este momento. Solo que él está equivocado al creer que el ángel es el Señor. Por supuesto que el apóstol sabe que Dios es el único digno de ser adorado. Eso lo sabía Juan. Es evidente que las visiones tan maravillosas tocante a la hermosura
de la santa ciudad han embargado al siervo de Dios, o sea, Juan, de un profundo deseo de adorar por todo lo que él ha visto y ha oído. Es probable que pensara que estaba adorando a Cristo cuando se postró delante del ángel. Su intención no era la idolatría, pero su guía celestial era tan maravilloso en sabiduría e inteligencia, y las cosas que vio eran tan trascendentes que Juan no podía pensar otra cosa, sino que se trataba del mismo Dios. O sea, ante la revelación de este ángel, Juan entra en confusión y cree que es el mismo Señor. Pueden imaginarse la belleza de ese ángel y la persona que se estaba manifestando ahí en este ángel, su personalidad, que Juan la confundió con la del Señor. Juan no escribió a su antojo, sino que registró bajo la supervisión del Espíritu Santo lo que es en realidad la palabra de Dios. Bueno, ante esa situación de Juan postrado delante del ángel, el ángel toma una actitud y le dice a Juan: mira, no lo hagas. El ángel no está dispuesto a aceptar ninguna adoración que él sabe que le corresponden solo al Cordero de Dios. Esto contrasta mucho el día de hoy en algunas religiones donde muchas personas se postran delante de un hombre pecador, ni siquiera un ángel, sino que un hombre pecador, y recibe la adoración y exige la adoración de sus seguidores. Ese es un tremendo error. Eso suena a blasfemia. Ese es un gran pecado que se está cometiendo, tanto del que lo hace como el que lo recibe. Porque en este caso el ángel fue enfático y fue tajante y le dijo a Juan: mira, no lo hagas. Era exponer al ángel a algo difícil que él tendría que enfrentarse delante de Dios, y él no está dispuesto a que eso suceda en su vida. No lo hagas. La pregunta es, ¿por qué no debe de hacerlo? ¿Por qué Juan no debe de adorar a un ángel? El ángel mismo le responde y le dice: porque yo soy consiervo tuyo. Mire el privilegio que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Ese ángel tan majestuoso aquí declara que él es consiervo no solo de Juan, porque cuando dice aquí tuyo, le está diciendo, se está refiriendo a Juan. Es consiervo de Juan, pero también dice que es consiervo de tus hermanos, los profetas. O sea, el ángel está mencionando a qué nivel se encuentra él con respecto a los siervos de Dios, de tus hermanos los profetas. Y en tercer lugar, le dice que no lo haga porque es consiervo de los que guardan las palabras de este libro. Aquí estamos nosotros, si es que guardamos las palabras de este libro. Entonces el ángel dice que es consiervo juntamente con nosotros. Y luego el ángel le sigue aclarando y le dice: adora a Dios. La adoración no se debe de dar a ningún hombre. La adoración no se le debe de dar a ningún hombre. No importa el título que el hombre tenga, la adoración es exclusiva para Dios. Postrarse delante de algún líder religioso de cualquier religión es un pecado horrible y Dios lo va a censurar y lo va a castigar severamente. Y lamentablemente miles, millones de personas se postran delante de sus líderes para adorarlo y no saben lo que están haciendo. Y el ángel es claro aquí, mire, dice: adora a Dios. Mire qué consejo tan interesante viniendo de uno de los ángeles especiales que Dios usa para estos casos. El ángel se considera un coesclavo juntamente con Juan. Los esclavos no reciben honor ni homenaje alguno, menos de su amo. Un esclavo no recibe un homenaje de su amo. La prohibición del ángel es
tajante para Juan. Las buenas intenciones que Juan podía tener no eran válidas en manera alguna. La acción en sí era inaceptable y eso es lo que el ángel hace de inmediato. Juan era un profeta divinamente autorizado y como consecuencia, el libro que escribe también posee autoridad divina, es decir, que es la palabra de Dios, la Biblia. 2 veces en los últimos capítulos del Apocalipsis, que están en capítulo 19, versículo 10 y 22, 8, Juan confiesa haberse postrado delante del ángel revelador para adorar. Por supuesto que el apóstol sabe que Dios es el único digno de ser adorado. O sea, en esas 2 ocasiones, Juan se equivoca y confunde a los ángeles con el Señor por la presencia de los ángeles. Pero él después enmienda la acción y entonces deja de adorar al ángel y se postra para adorar a Dios. El ángel menciona su identificación con los que guardan las palabras de este libro, o sea, los cristianos, nosotros. O sea que hay otro grupo que sin ser profetas también guardan la revelación que Dios ha dado. Ese grupo evidentemente lo componen los creyentes, los santos de Dios que han nacido de nuevo por la fe en el Mesías y guardan el testimonio de Jesucristo y de las Escrituras. O sea, el creyente tiene que reunir estas características, los creyentes y los santos de Dios, haber nacido de nuevo por la fe en el Mesías y guardar el testimonio de Jesucristo y de las Escrituras. Con estas clases de personas, el ángel se está identificando también. El hombre, mientras esté en estado mortal, necesita siempre ser recordado que la adoración es un acto que debe rendirse únicamente a Dios, únicamente a Dios. A ningún hombre hay que adorar. Delante de ningún hombre nadie tiene que arrodillarse, ni menos besarle la mano, porque es un hombre pecador como cualquier otro hombre. El único que merece la adoración es Dios. Bueno, siguiendo con el versículo 9, nos dice Juan lo siguiente. Y me dijo, aquí el ángel está hablando con Juan. Ya son las últimas instrucciones que se le están dando a Juan y le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. No selle las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué el ángel le dice a Juan que no selle las palabras de este libro? Bueno, veamos la razón por qué. Y el mismo ángel le responde, porque el tiempo está cerca. O sea, la revelación del libro de Apocalipsis está abierta para todo el que crea en el Señor el día de hoy y le adore en espíritu y en verdad, por la única razón de que el tiempo está cerca. O sea, es necesario que en el corto tiempo que queda de la iglesia sobre este mundo, conozca la revelación de los eventos escatológicos, los eventos futuros. El mandato de Dios a Daniel, si retrocedemos unos años, ¿qué pasó con Daniel ante una situación similar? Dice el mandato de Dios de Daniel de sellar, allá fue de sellar, aquí es de no sellar. De sellar su profecía tiene que ver con el hecho de preservarla con seguridad, porque su cumplimiento se proyectaba a un futuro lejano. Ese futuro lejano es el tiempo que hoy estamos viviendo nosotros. Por eso el Señor le dijo a Juan, no selles las palabras de esta profecía. Cuando a Daniel sí se le dijo que sellaran eso, porque faltaba mucho tiempo y era para este tiempo la revelación. Concretamente, a los días de la tribulación para la nación de Israel. Y sabemos que la gran tribulación está próxima por darse como una realidad, porque la iglesia partirá un día de estos delante del Señor y entonces iniciará la gran tribulación. Y aquí está el pasaje de Daniel, Daniel 8:26. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que estamos en los tiempos del fin, porque ahora la profecía ya no está sellada. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. 12:9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente, miren, en el 12:4, en el 12:9 de Daniel. Históricamente, el Apocalipsis fue dirigido a las iglesias, de modo que las iglesias debían proclamarlo con urgencia, por lo cual Juan no debía sellar las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. Y damos gracias a Dios, hermanos, de que el Señor nos haya guiado en estos tiempos para que entráramos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y hemos concluido ya los 22 capítulos con este que estamos viendo, y realmente es una bendición conocer todo lo que estaba escrito y que está profetizado para los tiempos finales. Hay un contraste entre la orden dada en Juan 22, que es el que estamos viendo, 22:10, y la que recibió en 10:4, Apocalipsis 10:4. En este último texto, Dios dijo a Juan, o sea, en el 10:4, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. A Juan sí se le prohibió, aunque él entendió lo que dijeron los 7 truenos en Apocalipsis 10:4. Pero eso sí está cerrado y sellado para la iglesia. Probablemente va a ser revelado en el periodo de la gran tribulación, lo que dijeron los 7 truenos en Apocalipsis 10:4. La orden de sellar las cosas emitidas por los 7 truenos equivalía a no escribirlas, y así dice claramente, y no las escribas. Evidentemente, el mensaje de los 7 truenos debía permanecer en total secreto. Dios reveló a Juan el contenido, pero le prohibió escribirlo. Esto seguirá siendo un misterio para la iglesia, porque no está dada esta revelación para nosotros los de la iglesia. La razón de no sellar las palabras de la profecía es que las iglesias necesitaban inmediatamente el contenido de la visión para proclamar con autoridad divina que el tiempo está cerca. Hermanos, si no logramos entender esta frase de que el tiempo está cerca, quizás la venida del Señor nos vaya a sorprender y nos puede agarrar como las 5 vírgenes insensatas, que aunque estaban esperando al esposo, no tenían aceite en sus lámparas, y cuando ven a aparecer al esposo, le piden a las 5 vírgenes prudentes que les den de su aceite. Y las prudentes, siendo de estas características, le dijeron, no, vayan ustedes y compren aceite porque nos puede hacer falta a nosotras. Y cuando ellas fueron a comprar el aceite, el esposo vino y entró a las bodas y cerró la puerta, y las vírgenes insensatas no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Eso ejemplifica la vida de algunos cristianos que en estos tiempos, aún sabiendo que el tiempo está cerca, no se están preparando, no están tomando con seriedad la palabra de Dios, y cuando el Señor aparezca, se quedarán fuera de las bodas del Cordero. El mensaje del Apocalipsis debe proclamarse con mucha más urgencia en nuestros días, porque el tiempo de su cumplimiento está mucho más cerca. De modo que el mandato de Dios a Juan es tajante, que no cierre las palabras de la profecía. Y luego el ángel le dice a Juan, le da algunas advertencias y unas palabras que preocupan, porque son palabras que aplican principalmente para algunos miembros que están dentro de la iglesia. Y lo dice así, el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Lo está diciendo el ángel. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Será que el ángel y que Dios está de acuerdo con que las personas sean injustas? No. Esto podríamos decir que es una forma sarcástica del Señor advertir a algunos que están dentro de las iglesias que están actuando
injustamente para que continúen actuando de esa misma forma. ¿Por qué? Porque no entrarán a las bodas del Cordero. Y luego dice también, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es inmoral, siga practicando la inmoralidad, porque de todas maneras no va a entrar a las bodas del Cordero. Y agrega, y dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y finalmente, le dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí hay mucho en qué pensar. Tanto Pedro como Juan, los dos apóstoles, creo que Juan lo hace en la primera epístola, creo que es el capítulo 3, no me recuerdo el versículo, y Juan lo hace, creo, en su segunda epístola y también capítulo 3, y hacen ver algo. Y en términos generales, lo que ellos están recomendando a la iglesia es que si estamos a las puertas de acontecimientos futuros, escatológicos, si sabemos que esas cosas van a ocurrir, dice tanto Juan como Pedro en sus cartas, que nos santifiquemos, porque esas cosas están cerca. Y aquí el ángel está diciendo a Juan exactamente lo mismo, que el que es santo, que se santifique todavía, entendiendo que santo es uno apartado por Dios para su servicio. No son los santos que vemos detrás de escaparates de vidrio, esos no son santos, esas son imágenes. Los santos son personas de carne y hueso, así como Pablo, el apóstol Pablo, como Juan, como todos los apóstoles, fueron santos y están vivos el día de hoy, no están muertos. Pero de igual manera nosotros, los que hemos creído en el Señor, somos santos, porque el Señor nos ha santificado, nos ha apartado para su servicio. De santos no son las imágenes, santos son las personas. Porque un santo, una imagen no se puede santificar, pero una persona sí se puede santificar, puede consagrarse al servicio de Dios. Usted mire las instrucciones finales que está dando este ángel a Juan, entre algunas estas, que el que es santo, que se santifique todavía. El justo es el que ha creído en el Mesías. El injusto es el que le ha rechazado. El justo debe seguir practicando la justicia, aunque viva en un ambiente de injusticia. Tiene que tomar una decisión. Tal como el enemigo de Dios tendrá sus seguidores compuestos de injustos, o sea, hablando de Satanás, el enemigo de Dios tiene sus seguidores que son injustos y son inmundos. Así Dios tiene los suyos formados de justos y de santos. La diferencia entre los dos grupos será siempre la actitud que tengan hacia el Mesías. Eso es lo que determina estos dos aspectos de justicia y de santidad. Las palabras de este versículo se relacionan con la situación del hombre en esta época, no con la vida durante el milenio o en la eternidad. Repito, las palabras de este versículo se relacionan con la situación del hombre en esta época, no con la vida durante el milenio o en la eternidad. Es en esta vida, no en la eternidad. Desde el punto de vista del profeta, el final está tan cerca que ya no hay tiempo para alterar el carácter y los hábitos de los hombres. Por eso dice que el que es injusto sea injusto todavía. Que el que es inmundo sea inmundo todavía, porque está hablando de este tiempo de personas que tienen ese carácter y esos hábitos y que el tiempo es tan corto que ya no les va a dar tiempo de cambiar su condición. Los dos verbos, injusto
e inmundo son verbos imperativos, son mandatos. Uno tiene que ver con un mal hábito y el otro tiene que ver con la suciedad inmoral. Es un pésimo estilo de vida. Por eso el ángel está diciendo aquí a Juan, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, refiriéndose a la suciedad de la inmoralidad. Miren las advertencias que el ángel está dando a Juan. El texto ofrece una advertencia tremenda al ser humano respecto a las fatales consecuencias de despreciar la oferta salvadora de Dios. Mucha gente hoy está despreciando la palabra de Dios, el evangelio, amparado y creyendo que su religión lo va a salvar. Tremenda sorpresa que van a llevar en aquel día, porque ninguna religión los va a salvar. El único que salva se llama Jesucristo. Y hoy en día el Señor está presentando una oferta salvadora para todos los hombres que quieran ser salvos. Quien desprecia el evangelio, al mismo tiempo endurecerá su corazón y se hará insensible a la voz del Espíritu Santo. Mire lo que sucede con las personas. Al despreciar el evangelio, lo que ocurre en el plano espiritual es que las personas se vuelven insensibles a la voz del Espíritu Santo. Un sector considerable de la humanidad será dejada para cosechar las consecuencias de elegir un estilo de vida equivocado y consecuentemente cosechar el menosprecio divino. Esto lo escribió Robert L. Thomas. Mire, un sector considerable de la humanidad será dejada para cosechar las consecuencias, y esas consecuencias serán ir a estar eternamente en el infierno, en un lugar de tormento. Y van a ser las consecuencias de elegir un estilo de vida equivocado y cosechar el menosprecio de Dios mismo. Históricamente, el Apocalipsis fue dirigido a las 7 iglesias que estaban en Asia. Aquellas iglesias tenían la responsabilidad de proclamar el contenido del mensaje recibido con toda fidelidad, según Apocalipsis 1:3. Es cierto que hoy en día muchas congregaciones estamos proclamando el libro de Apocalipsis, pero hay muchas más iglesias cristianas que no quieren proclamar el Apocalipsis y están dejando a sus seguidores en total ignorancia de los aspectos proféticos para nuestros tiempos. Si eso sucede en algunas iglesias cristianas evangélicas, ¿qué no está sucediendo en otras religiones donde ni siquiera saben que el libro de Apocalipsis existe? Jamás lo han leído, jamás lo han estudiado, y la sorpresa va a ser terrible en aquel día. Versículo 12 del capítulo 22 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Mire la insistencia y el énfasis que el ángel está diciendo a Juan. He aquí, yo vengo pronto. Es rápido, es pronta la venida. Pero viene pronto y también viene su galardón. Y dice, y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces aquí está asegurando el Señor, diciéndole a Juan, que todos los que no hemos despreciado el evangelio, que hemos aceptado la oferta de salvación, que hemos creído en el Mesías, pronto, cuando Él venga, lo que primero va a suceder es que nos van a dar galardones de acuerdo a la obra que cada uno haya realizado. Ya vimos que en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 11 al 15, algunos harán obras que van a construirlas con madera, con papel, con heno, con hojarasca, y cuando prueben esas obras en el fuego se van a quemar y van a tener una pérdida total. Pero los que construyamos con plata, con oro, con piedras preciosas, cuando esas obras sean probadas, el fuego no las va a poder consumir, de tal manera que el galardón será efectivo para aquellos
que construimos bajo ese punto de vista bíblico. El verbo yo vengo es un presente profético, es decir, con función de futuro. Esta forma verbal sugiere la inminencia de la segunda venida de Cristo. Mire, la inminencia de la segunda venida de Cristo. Si no nos impacta que el Señor viene pronto, nada en el mundo nos va a impactar y las gentes se perderán. Hay que darle la importancia de vida a la inminencia de la segunda venida de Cristo. Hay que estar preparados, porque si no nos podemos quedar en esta tierra y pasar las consecuencias por nuestro descuido espiritual. En Apocalipsis 22:7, el anuncio de la venida del Señor va acompañada de una promesa de bendición, pero en 22:12 va seguida de una advertencia de juicio. Mire, aquí bendición y aquí juicio. Hay que ir viendo los contrastes y relacionando los contextos de esta palabra, de esta parte de la Biblia, porque se dan contrastes de esta forma, de bendición y maldición. No podemos separarlos, tenemos que verlos juntamente para tener un panorama total de lo que el Señor nos está diciendo y nos está mostrando. Cuando dice trae su galardón o paga consigo, hay galardón o paga para todas las personas, para todos. Nadie se quedará sin su paga. Para los inicuos, el galardón o paga será apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible. Mateo 25:41. Para los inicuos, ese será la paga o el galardón. Oír las palabras del Señor cuando les diga, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Yo lo único que estoy haciendo es enfatizando lo que dice la Biblia, para que todos estemos seriamente advertidos de qué tan serio es tener en cuenta la segunda venida de Jesús. Ahora, para el otro grupo, para los justos será, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. En el mismo capítulo de Mateo, mire, en 25:41 y en 25:34 está la paga para los inicuos y para los justos. Por eso es que es importante, es interesante leer con detenimiento y con cuidado la palabra de Dios, porque en este mismo capítulo están los dos tipos de galardones para los dos grupos de personas de todo el mundo. Las obras guardan relación directa con el juicio. Para los creyentes será delante del tribunal de Cristo. Para nosotros, los creyentes, las obras y los galardones van a ser otorgados delante del tribunal de Cristo. Mientras que para los inconversos, los inicuos, será delante del gran trono blanco. Hay dos lugares donde se va a juzgar, en el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Los que hemos creído en el Señor y hemos creído en su palabra y no hemos creído al hombre, sino que a Dios, delante del tribunal de Cristo nos van a galardonar. Pero los que han creído en el hombre o no han creído en Dios de ninguna manera, va a ser en el gran trono blanco para recibir la condenación eterna, como veíamos en este pasaje anterior, que les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ahí va a suceder esto. Entonces, Apocalipsis 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, los del tribunal de Cristo, los de Mateo 25:34, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero en Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este es el juicio de Mateo 25:41 para los de
los inicuos, los que despreciaron y desecharon la oferta de Dios y no quisieron creer en el evangelio. Bueno, sigamos. Tribunal de Cristo. Ahí está. Mateo 25:34. Ese aplica, a ellos aplica el tribunal de Cristo, o aplica para nosotros. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tribunal de Cristo. Gran trono blanco. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está el contraste entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, entre Mateo 25:34 y Mateo 25:41. Esto es importante que le pongamos atención, porque de esto dependerá nuestro destino, dónde iremos a parar al final. El Señor viene, entre otras cosas, está hablando en el sentido de su propósito será de pagar a cada uno según sea su obra. Observemos que el juicio del Señor será individual, es personal, no es por familia, es personal, es decir, a cada uno. Será un juicio emitido tal como la obra del individuo es decir, el individuo recibirá un juicio en justa conformidad con su obra. Debemos reiterar que la salvación de un ser humano no depende de sus obras. Las obras solo van a servir para los galardones, para el pago, pero la salvación va a depender de haber creído en Jesucristo, de haber aceptado la oferta de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, continuando con el versículo número 13, dice, hablando el Señor, aquí está hablando ya directamente el Señor con Juan y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si usted se da cuenta, hay tres parejas: alfa y omega, principio y fin, primero y último. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? La figura, el alfa y el omega, sugiere que el Señor es la causa absoluta de la historia y la creación. O sea, sugiere que el Señor es la causa absoluta, primaria de la historia de la creación. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra. La idea en esa figura es que Él es el soberano absoluto del universo. A eso se está refiriendo, que Él es el soberano absoluto de todo el universo, no solo de la tierra, sino que de todo el universo. Él es el principio y el fin. La misma declaración es aplicada a Cristo en Apocalipsis 1:17 y 2:8. Dicha frase sugiere que Él es el que existe de eternidad a eternidad y por lo tanto está calificado para ser el juez de la humanidad, porque Él es el principio y Él es el fin. Y por último, tenemos que Él es el primero y el último. Cristo es el regidor de la creación y es la meta misma del universo. Pablo dice: todo fue creado por medio de Él y para Él, en Colosenses 1:16. El Señor es el soberano creador del universo y el sustentador de todas las cosas. Él es quien llevará el universo a su gran consumación. Si se dan cuenta, hasta este punto de los 22 capítulos que hemos estudiado de Apocalipsis, en ninguna manera está diciendo que la salvación sea por pertenecer a una iglesia. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hayamos nacido de nuevo, que hayamos creído en Él. Tener membresía en una iglesia no es sinónimo de salvación, porque muchos se quedarán en aquel día. Y el Señor lo dijo en aquella parábola del trigo y la cizaña. Déjenlos que crezcan juntos, tanto el trigo como la cizaña. Pero en aquel día el Señor mandará a sus ángeles para cortar la cizaña y amarrarlas en manojos y quemarla. Pero el trigo se recogerá y será llevado a su granero. O sea, los dos crecen juntos. Entonces, estar en una misma congregación no es garantía de salvación.
tiene que haberse dado la regeneración, el nuevo nacimiento. De lo contrario, no veremos el reino de Dios. Y esas mismas palabras le dijo el Señor a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Claro, se lo dijo. Desde versículo 14 hay otra bienaventuranza, ya vimos la anterior, y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que llevar la ropa a la lavandería y tener las ropas físicas limpias? De ninguna manera. El Señor pronuncia la séptima y última bienaventuranza del Apocalipsis en favor de los que lavan sus ropas. El verbo señala a un hecho realizado. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No dice en una lavandería. La enseñanza del pasaje es que quienes permanecen limpios mediante la firme determinación a no someterse a las exigencias del anticristo son bienaventurados. Aquí aparece la última de las 7 bienaventuranzas mencionadas en Apocalipsis. La primera está en 1:3, en 14:13, en 16:15, 19:9, 26 y la que estamos viendo en 22:7. La penúltima, esta es la última. Esta última, la de 22:12, esta última bienaventuranza procede del Señor Jesucristo. Él ha anunciado su segunda venida. Apocalipsis 22:12. La figura de lavar las ropas o incluso la de guardar sus mandamientos es apropiada para describir la actitud de aquellos que son fieles al Mesías, fieles a Dios, no fieles a los hombres, no fieles a una religión, fieles al Mesías en medio de las dificultades. La necesidad de esta limpieza surge cuando hay personas que contaminan su vestidura espiritual por el pecado y se han arrepentido. O sea, dentro de las congregaciones hay personas que se han contaminado con el pecado. Quiere decir que sus vestiduras están sucias. Pero si esas personas al día de hoy se arrepienten y le piden perdón al Señor, podrán lavar sus vestiduras para que cuando el Señor venga los encuentre con vestiduras limpias. Está hablando en sentido espiritual. La pregunta podría ser: ¿para qué lavar las vestiduras? Dice siempre en el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para tener derecho al árbol de la vida. Esta es la segunda bendición o bienaventuranza en beneficio de los que lavan sus ropas. Tendrán, por lo tanto, autoridad para, primero, comer del fruto del árbol de la vida. Y segundo, podrán entrar en la ciudad santa por sus puertas de perlas. Estas estos dos beneficios son para los que lavan sus ropas, que al día de hoy las pueden tener sucias. Tener derecho al árbol de la vida evidentemente significa tener autoridad para comer de su fruto, del fruto del árbol de la vida. También para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, los que lavan sus ropas lo hacen para poder entrar en las puertas de la ciudad. O sea, si no tienen las ropas limpias, no podrán entrar en las puertas de la ciudad, la Santa Jerusalén, y tampoco podrán tener derecho al árbol de la vida. Aquí se estaría perdiendo una de las mayores bendiciones para todos aquellos que no se preocupen de tener sus vestiduras limpias. Y mire el versículo 15. Dice el ángel a Juan: mas los perros estarán fuera y los hechiceros estarán fuera. Los fornicarios estarán fuera. Los homicidas estarán fuera. Los idólatras estarán fuera. Y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera. A mí me impacta la palabra perros. Pareciera como que el ángel está usando un lenguaje ofensivo. Pero vayamos a la cultura judía
y veamos a qué se está refiriendo. El perro era considerado inmundo en la cultura judía. El perro era considerado inmundo. También los sodomitas eran semejantes a los perros. Estas son personas que cometen actos despreciables y contaminadas que abundaban en una sociedad pagana. Este prometido destino sirve ciertamente como una advertencia a personas en las iglesias para que no caigan en la apostasía asociada con sus vicios. A eso se refiere perro, de lo que está hablando aquí Apocalipsis también. El Señor quiere que el lector se percate bien de quiénes son los que no tendrán entrada en la Nueva Jerusalén. Debe recordarse que Juan está escribiendo acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. No se refiere a nada que esté ocurriendo en el presente, sino lo que tendrá lugar en la consumación del plan de Dios. Los que estarán fuera serán los que se han negado a recibir el regalo de la salvación. De acuerdo con la ley, se consideraban inmundos, entre otros, los perros y los sodomitas. Los perros porque tenían contacto con los muertos. Eso está en Deuteronomio 23, del 17 al 18. Pablo consideraba como perros aquellos que querían destruir la congregación, o sea, a los judaizantes y a los malos obreros. Filipenses 3, versículos 2 y 3. A estos Pablo los consideraba perros, a los malos obreros, los falsos cristianos, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Estos eran considerados como perros. Y aquí dice que los perros estarán fuera, no entrarán definitivamente. Dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros. Mire, claramente lo dice Pablo. Guardaos de los perros, pero no son esos perros de 4 patas y una cola. Dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Clarísimo lo dice Pablo también, mire, en Filipenses 3. Y los hechiceros, dice también. La práctica de la hechicería estaba terminantemente prohibida en el Antiguo Testamento. Miremos Éxodo 22:18 y Deuteronomio 18:10. Hechicero, ¿quién es un hechicero? Es aquel que practica la magia por medio del uso de oráculos, encantamientos y jergas místicas. El vocablo se relaciona con la preparación de pociones, incluyendo las venenosas. Dicho vocablo, o sea, hechicero, también implica el uso de hierbas mágicas usadas en la práctica de hechizos y para la invocación de la presencia de espíritus en los cultos paganos. Son personas que se han puesto activamente al servicio de Satanás. Esos son los hechiceros y estarán fuera. Los fornicarios son los que practican la inmoralidad sexual. 1 Corintios 5:9, 5:10, 5:11, 1 Corintios 6:9. En Apocalipsis 2:20 y 21 se utiliza para condenar el pecado de Jezabel en la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 22:15, que es el que estamos viendo, los fornicarios forman parte del grupo que no tienen acceso a la Nueva Jerusalén. Y los homicidas se refiere al que comete asesinato o mata a alguien que no puede defenderse. El homicida es el que derrama sangre inocente. Eso lo podemos ver en 1 Pedro 4:15, Apocalipsis 21:8 y 22:15. O sea, tampoco los homicidas y los fornicarios no entrarán, se quedarán fuera de la ciudad. Y los idólatras. La idolatría tiene que ver con el acto de rendir culto u honor a las criaturas, ya sean estas animadas o inanimadas, o sea, imágenes, en lugar de adorar al Creador. Y todo aquel que ama y hace mentira. Los vocablos ama y hace son verbos presentes. El verbo presente sugiere una acción continua o habitual. El maligno es promotor de la falsedad en el mundo, mientras que Cristo es la encarnación de la verdad.
Mira, falsedad y verdad, otro contraste. El que ama y hace. Bueno, Juan 14:6. Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Dios no dará entrada a nadie que ensucie la santa ciudad. Ninguno. Aunque así pataleemos y hagamos berrinche, si no mejoramos, si no cambiamos nuestra forma de vida, no vamos a entrar a la santa ciudad. Es imprescindible, es importante, es necesario que tengamos las ropas limpias, que seamos del grupo de los justos, no de los injustos, de los que amamos la verdad y no la mentira. Muy bien, nos toca el versículo 16 y hemos concluido ya, hemos llegado a 1 hora, entonces nos vamos a quedar hasta el 15. El 16 lo veremos el próximo domingo. Ya solo leemos, dice, yo Jesús, mira aquí ya se identifica el Señor. Yo Jesús he enviado mi ángel, el ángel que está hablando con Juan, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias cristianas, las iglesias que creen en él, no en cualquier iglesia. Esto es exclusivo para las iglesias que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Lo vemos el próximo 16, el capítulo 22, versículo 16. Les dejo el tiempo para hacer preguntas.